Can Yaman ha dejado a todos con la boca abierta con su último proyecto. Pero, ¿sabéis qué? Parece que Sandokan, el legendario pirata, se le ha adelantado, ¿y de qué manera? Hoy vamos a desgranar el salseo, porque aquí hay más de lo que se ve a simple vista. Estábamos todos esperando con ansias lo nuevo de Can Yaman, esa serie que prometía romper Internet, ¿verdad? El tío se ha preparado a conciencia, se ha machacado en el gimnasio, ha aprendido a hacer piruetas con la espada, todo para conquistar la pantalla. Y de repente, ¡zas! Sale el anuncio de la nueva versión de Sandokan, y no una cualquiera, sino una que parece querer competir directamente, o al menos robarle protagonismo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que la productora de Sandokan ha visto el tirón de Can Yaman, ha pensado que, oye, si este tío mueve tanto, vamos a darle un personaje que sea su competencia directa en el imaginario popular. Porque seamos sinceros, Sandokan es un icono. Y presentar una nueva versión justo ahora, con un elenco que aunque no sea Can Yaman, tiene su propio peso, es una jugada maestra. Muchos dicen que es una coincidencia, que los proyectos de televisión tienen largos tiempos de producción y que el calendario simplemente ha coincidido. Pero yo sospecho que hay estrategia pura y dura. La noticia del nuevo Sandokan salta justo cuando Can Yaman está a punto de lanzar su gran apuesta. ¿Casualidad? Lo dudo muchísimo. Parece una guerra silenciosa por captar la atención del público. Pensadlo bien, Can Yaman es el rey del salseo, ahora mismo, cada movimiento suyo es noticia. Pero Sandokan, el personaje, tiene una aura mítica que trasciende modas. Lanzar una nueva adaptación de Sandokan con fuerza es como decir, oye, que los clásicos también molan, y mucho. Y si lo hacen bien, pueden coger a ese público que busca acción, aventura y un héroe carismático, que es justo el nicho que Can Yaman intenta dominar. Para ser honestos, la competencia en el mundo del entretenimiento es brutal. Si no te reinventas, si no das un golpe sobre la mesa, te quedas atrás. Y aquí parece que alguien ha decidido jugar fuerte, usando la nostalgia y el poder de un personaje legendario para hacer sombra a la estrella del momento. No es que Can Yaman vaya a fracasar, ni mucho menos, pero le va a salir un competidor con un nombre que pesa toneladas. Imagino a los productores de Sandokan diciendo, Can Yaman está generando mucho ruido, perfecto. Vamos a darles a los fans algo que les recuerde a los grandes héroes, algo con historia, algo que no sea solo un actor guapo en pantalla. Y no les falta razón. Sandokan tiene un legado, tiene esa chispa de rebelde sin causa que atrae a masas. Lo interesante será ver cómo reacciona el público. ¿Se decantarán por la novedad y el carisma de Can Yaman, o se dejarán seducir por la promesa de una nueva Sandokan llena de acción y aventura? Personalmente creo que ambos proyectos tienen potencial para triunfar, pero esta maniobra de presentar Sandokan ahora mismo es una demostración de poder. Es como si el viejo león le dijera al joven cachorro, todavía tengo garras. Y hablando de garras, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta nueva Sandokan es un movimiento estratégico para competir directamente con Can Yaman, o es pura casualidad?